Bueno, ya estamos en vivo, chicos. Se ve chido. Vamos a esperar un minuto. Es nuestra primera transmisión en vivo. Estamos emocionados y un poquito nerviosos. Sí. Bueno, yo pues, ustedes porque ya son gallos, viejos lobos de mar. Sí, los que leemos la Biblia, pues ya no tenemos novedad. Ya no sé cómo moverle aquí, fíjense. Pues Dios les bendiga, amigos. Qué gusto estar con ustedes. Iba a decir otro miércoles más, pero hoy es martes. Es martes. Es martes 7 Martes de hamburguesas. 7 de marzo Oh, sí. y estamos aquí con un podcast diferente. Quisimos hacerlo esta ocasión un poquito diferente, ¿verdad? Hacerlo en vivo, porque bueno, también nos gustaría interactuar y creo que es algo diferente que no hemos hecho desde que empezamos. Así es. Entonces es bueno de vez en cuando cambiarlo un poquito, ¿verdad? Y vamos a probar unas 2-3 semanas si funciona y pues vamos a hacerlo de esa manera también. ¿Cómo ven, chavos? Súper bien, y pues dijeras tú cambiar, ¿no? Cambiar un poquito el estilo, sin perder el concepto, y de manera que la banda pues también esté conectada con nosotros, que estén apoyándonos y opinando. Sí. Hoy vamos a hablar acerca de los falsos profetas. Los falsos profetas es un tema sin duda de actualidad porque, bueno, entre comillas de actualidad, digo de actualidad ahorita por las redes sociales que esto se manifiesta. Pero si hablamos desde las épocas antiguas, desde los tiempos de Noé, de Moisés, ya había falsos profetas, ¿no? Tanto así que había una ley, ¿no? Que si un profeta era falso o hablaba palabra que no era de Dios, o sea, un falso profeta, tenía que morir. Claro. Entonces, ¿en la actualidad hay falsos profetas? Por supuesto que sí. Por supuesto, totalmente. Creo que con el avance de la tecnología y todas las redes sociales, ahora es como que más escandaloso, ¿no? El detectar ciertas acciones de supuestos profetas, que pues sus acciones hablan hablan más que 1000 palabras. Y bueno, pues, ¿cómo podríamos identificar un falso profeta? Buena pregunta, ¿eh? Por A ver, supuesto Juanito, que ¿tú sí. qué eres, pastor? Soy presbítero, mi brother. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, el falso profeta es el que difunde falsas enseñanzas, ¿no? O mensajes, mientras habla la palabra de Dios. Para mí sería un falso profeta una persona que trae un mensaje distinto, quitando a Dios como primer lugar en su palabra. Ok. A ver, pastor Juanito. Falso profeta. Pues, pues como su nombre lo dice, ¿no? Una persona que, pues, habla palabras. O sea, pensando en lo que es un profeta, ¿no? Un profeta, se supone que un profeta es un hombre que es un portavoz de la voz de Dios. Es una persona que Dios lo usa para hablar a través de él de cosas diversas, ¿no? Pueden ser tal vez una palabra de ciencia. De repente hay profetas, bueno, yo he conocido profetas que pues no me conocen. He visto a profetas profetizar sobre personas que no conocen, que ven por primera vez y que prácticamente les dicen su vida, ¿no? Esa es una palabra de ciencia. O sea, llega una persona y te empieza a decir y, o sea, muy, muy acertado. Y pero es Dios, o sea, es el Espíritu Santo hablando a la persona a través del profeta, ¿no? De esta persona. Entonces, un profeta es alguien que es un portavoz de Dios. Habla lo que el Señor le indica, ¿no? Y cuando Dios respalda o cuando realmente es Dios quien está hablando, pues tenemos por seguro que la palabra que Dios soltó se va a cumplir. Entonces, cuando una persona dice ser profeta, pero solamente son puras fallas,
dice cosas fuera de lugar, hace negocios con el evangelio, con la palabra, y cuando también las profecías pues no son así nada certeras, pues habría que poner atención ahí, como un foquito ahí de advertencia, porque puede ser un falso profeta. También lo que decía Juan es totalmente certero, ¿no? También tuerce, ¿no? Hay una distorsión ahí de la verdad y un montón de cosas más que podríamos mencionar, ¿no? Pero yo creo que pues es alguien que no habla con la verdad, ¿no? Puede que esté torciendo la verdad. Ahora, yo he visto mucho en las iglesias que luego dicen, ay, el profeta merece todo nuestro respeto y todo lo que diga es de Dios, ¿no? Si lo dijo el profeta de Dios, todo lo que diga lo tomamos por válido. Uh-huh. Pero también la Biblia habla de que debemos de probar los espíritus, Sí. ¿no? Y también probar y habla de una parte donde podemos analizar y filtrar si la profecía es de Dios o no es Claro. de Dios. Eso es un error que a veces se comete en las iglesias, ¿no? Que porque es profeta y creemos todo lo que diga, aún así sea contrario o vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. Uh-huh. Fíjate que hay una cita que está en Isaías 14:14, las quiero leer, dice, me dijo entonces el Señor, le habla al profeta Jeremías, dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni los mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Uh-huh. Hay una descripción ahí que hace el Señor a través de estos profetas falsos que realmente en la actualidad también vienen en el nombre de Dios, lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Que llegan a la iglesia, llegan a los eventos y y empiezan a hacer como un lucramiento, ¿no? Uh-huh. Y estará llevando palabra, porque pues por ahí llegan, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Por las palabras del Señor, pero sí tenemos que discernir, como tú dices, Ozzy, ¿no? Saber cuando Dios está hablando y cuando no. Y cuando se cumpla, dice que entonces sí es profeta. ¿No? Mientras, pues tenemos que discernir y recibir si es palabra del Señor, sí, pero también nosotros examinemos nuestra vida y saber si Dios está hablando o no a nuestro corazón. Sí, totalmente cierto. Quería comentar que, o sea, hay falsos profetas, definitivamente que sí hay, pero también me he dado cuenta, chicos, que hay personas que tienen un don genuino de Dios y que lo ocupan para su propio beneficio. Me refiero a que, por ejemplo, hay profetas, bueno, hay personas, hay hombres y mujeres que tienen un don profético genuino de Dios, pero no lo usan bien. O sea, lo que dicen es certero, pero lo usan para su beneficio. Por ejemplo, hay un caso en la Biblia del profeta Balaam. No sé si ustedes lo recuerden. Sí, claro. Que, bueno, en palabras cortas, ¿no? Fue contratado por alguien, por el pueblo enemigo, el rey del pueblo enemigo, por Balac, para soltar maldición sobre Israel, y él no pudo, el Señor no lo dejó. Entonces hay profetas que, o sea, tienen el don, o sea, realmente sí son profetas, pero se han dejado, pues, comprar, ¿no? Se han vendido o sea, tienen precio, vaya. Entonces creo que una de las cosas que distingue a un profeta verdadero es, pues, que sabe guardar su corazón, ¿no? Que sabe que su corazón es para Dios y que el don que tiene es de Dios y para servir a los demás. Yo, cuando digo esto, recuerdo los dones del Espíritu, ¿no? Y recuerdo que, por ejemplo, los frutos del Espíritu, y hago como un contraste de los dones y los frutos. Y de repente puede haber un don de profecía. Puede haber un don de profecía. Pero también dice la Escritura, ¿de qué sirve que digas todas las profecías y todos los misterios, pero si no tienes amor? O sea, el fruto del Espíritu está muy por encima del don. Entonces, creo que un falso profeta también podría ser una persona que no tiene estas
vaya, estos frutos del Espíritu. Y se puede ver en las personas, o sea, no es algo que se esconda. Tú puedes hablar muy bonito y puedes profetizar en la iglesia, pero al final del día, pues los que te rodean saben la verdad sobre ti y ahí se ve si eres o no eres, ¿no? De Dios. Oye, ahorita que decías eso del fruto de los profetas, estamos hablando de los falsos profetas, y estamos hablando también de cómo saber si es un profeta de Dios o no es un profeta de Dios, ¿verdad? Un falso profeta. Ahorita que decías de los frutos, se me viene a la mente que pues también tiene que ser de buen testimonio, ¿no? Quien sea profeta, o sea, yo no creería una profecía de un hermano en la iglesia que va cada 6 meses a la iglesia, que no se congrega, que no participa en las actividades de la iglesia, que no se involucra y va cuando quiere, llega tarde al servicio, no sé, eso para mí no sería un profeta, ¿no? Porque yo creo que tiene que cumplir con ciertas cualidades, ¿no? En la iglesia, en el servicio. Hablando de que en las iglesias hay profetas, porque en las iglesias hay profetas también. No solamente hablamos del profeta del que viene de fuera, ¿no? El que viene, el popular, sino un profeta en la iglesia, que también es válido. Claro. Sí, yo fíjate que también muchas veces pues, es culpa, por así decirlo, vaya, permítanme decirlo de esa forma. Muchas veces también es culpa de la misma iglesia por no buscar a Dios. Me refiero a, viene un profeta supuestamente y te puede decir algo maravilloso, pero como tú no sabes la Biblia, como tú no lees, como no buscas a Dios, pues te puedes tragar cualquier cuento, ¿no? Porque pues muchas veces te hablan bonito, otras veces no, pero me refiero a si nosotros tenemos esa clase de personas ministrando en la iglesia, pues ya es porque nosotros pues no estamos desconectados, ¿no? Como dice Ozzy, o sea, un hombre de Dios debe dar testimonio, tener en orden su casa, su familia, proveer para ser íntegro, no ver el evangelio, no ver la iglesia como un negocio, o incluso su don, ¿no? Su don no es para sacar provecho. Conocí, por ejemplo, hace algunos años, yo conocí a un brother que tenía un don profético. Y bueno, pues él estaba con su pastor y todo bien, ¿no? Pero de repente un día se deschavetó. O sea, no sé qué le pasó. Pero el punto es que se salió de su iglesia, fue a abrir su iglesia, ya no tenía pastor, y empezó a moverse en eventos porque el brother, pues Dios lo usaba. La verdad, Dios lo usaba. Entonces comenzó como a hacerse famosillo, pero empezó, ¿saben qué empezó a hacer? Empezó... ¿A las profecías o qué? No, empezó a querer profetizar, pero nada más a gente de dinero. ¿Sí saben para dónde voy, no? Sí, claro. Empezó a querer nada más profetizar a la gente empresaria, nada más le profetizaba a los que tenían cuentas jugosas en el banco, gente importante, y nada más puro allá. Y la verdad es que, pues, o sea, un profeta es profeta para todos, no nada más para los de alcurnia, ¿no? Yo creo que ese tipo de personas se mueven a través de la motivación, ¿no? Pues, nos ha tocado ver, ¿no? Personas que te profetizan y si tú das esto y Dios te lo va a multiplicar y veo a un cielos abiertos y veo sobre ti una bendición que vienen y vienen las 7 vacas gordas y empiezan a usar la motivación y obviamente que es bíblico que si tú siembras, pues recibes, ¿no? Pues más que nada, yo creo que es manipulación, ¿no? También podríamos llamarle así, pero pues, o sea, como tú lo dices, hay personas que por no escudriñar las escrituras, que por no leer, o sea, somos guiados por otro ciego, ¿no? Oye, es otra cosa importante que dicen respecto al profeta que te profetiza cosas bonitas, ¿no? Uh-huh. De prosperidad. Pero si nos vamos a la Biblia, todos los profetas de la Biblia, o sea, Isaías, Jeremías, quien le profetizó a David, los que iban con los reyes y le decían, estás haciendo lo malo y te va a venir juicio, todos esos reyes no profetizaban abundancia, no profetizaban prosperidad, no profetizaban te va a ir bien. Si nos damos cuenta, todos los profetas del Antiguo Testamento era
Con juicio. con juicio, exacto. Era juicio para, en este Corrección, caso, ¿no? para los reyes, exhortación, para la nación, para alguna persona que estaba haciendo algo malo, ¿no? Y que le decía, entonces, ese tipo de profecías no se ve. Y si se ve, hay que ser sinceros. No nos gusta, o la iglesia no les gusta. Si hubiera un profeta y le da una profecía, una palabra a una persona, donde le dice, ¿sabes qué? Estás mal, el Señor, tiene esto contra ti y esto, seamos sinceros, no nos va a gustar. Va a decir, no, ese profeta no es de Dios. No nos gusta que nos hablen esas cosas, Ujú. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Fíjate que yo vuelvo otra vez a las escrituras en Jeremías 23:16. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanza. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Ujú. ¿Cuántas veces no hemos tocado y escuchado a personas en eventos donde está enfermo o algo y viene y por la emoción? Yo creo que muchas veces le profetan, vas a ser sano y en 3, 4 días vas a ver cómo vas a ser restaurado, y por la emoción, a lo mejor estuvo bonito el servicio, no sé, todo, ¿no? Y empiezas a hablar por la pura emoción y le siembras una esperanza vana, dice la palabra, o falsa, por llamarla más clara, ¿no? Y llega el término y esta persona por muchas veces resulta hasta renegando del Señor, ¿no? Porque recibe la palabra, pero pues no es Dios. Dios tiene sus ¿cómo le podríamos decir? Sus designios, ¿no? Y no sé si se les viene a ustedes a la mente el caso de famoso ese, ¿no? Sí, cómo no. El cantante. Del cantante, ¿no? Que, o sea, le profetizan y termina falleciendo. Entonces te das cuenta que a veces hablamos por la emoción, o hay profetas que hablan por la emoción porque está la unción del Señor y se quieren gloriar de ahí. Ujú. Y no, y espérate, o sea, si yo no te he dicho nada, es tu emoción, tú responde por tu emoción, ¿no? Y terminan siendo falsos profetas. Sí, 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 totalmente. Fíjate que, volviendo a lo que le estaba platicando del brother pues terminó así, o sea, terminó tratando de hacer negocios con el don que el Señor le dio, y pues, muy lamentable, ¿no? Am, ¿Y si lo fue bien o? pues ya no sé, yo como antes le seguía la pista porque pues veía que era algo genuino y acá, pero ya en cuanto empezó a hacer ese circo, maroma y teatro, pues ya le perdí la pista, ya no sé nada de él, pero ojalá y se arrepienta. Vamos a profetizarle que se arrepienta. Cierto. La otra vez en la iglesia, porque la profecía, ¿de qué se trata? La profecía se trata de escuchar la voz de Dios. Claro. O sea, el mensaje que Dios tiene para ti y que tú lo escuches y que lo recibas. Eso es la profecía, de cosas que están pasando actualmente o que pueden pasar en el futuro o que van a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo le digo a la iglesia es, ustedes tienen que aprender a escuchar la voz de Dios y distinguir la voz de Dios. Entonces, por ejemplo, alguien que no es un verdadero profeta, por ejemplo, puede destruir matrimonios. O sea, yo he sabido de personas que, por ejemplo, dicen, Dios me habló y me dijo que dejes a tu esposa. O sea, ese, perdón, discúlpeme, pero pues ese no es Dios. Claro. Ese no es Dios. Dios me dijo que dejes a tu familia y que te vayas a servir y dejes botado a tus hijos y a tu esposa y te vayas a las naciones. Mentira, eso no es así. Dios, cuando Dios nos habla con 3 propósitos, dice la Escritura. Número 1, nos habla para exhortarnos, para exhortarnos, para jalarnos las orejas, por supuesto que sí. Pero la Biblia dice que la disciplina es para que vivamos, es para restaurarnos, es para que crezcamos y sigamos adelante. Dice la Escritura que el Señor a quien ama, lo corrige, lo disciplina, exhortación. La segunda cosa el segundo propósito de la profecía verdadera es la consolación, es consolarnos, es sanar las heridas, es recibir el amor del Señor, es recibir la restauración del Espíritu Santo. Y el tercer propósito de la profecía es la edificación de la iglesia, la edificación de los ministerios, la edificación de las familias, el llenarte de Dios, el recibir de Dios, el cargarte de fuerzas.
Entonces, esos son los 3 propósitos principales de la profecía. Entonces, no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con la fama, no tiene nada que ver con, no sé, hacerte de un nombre. Simplemente es oír la voz de Dios que te está hablando para corregirte, para consolarte y para edificarte. Oye, ahora, bueno, eso sí es otro tema también interesante, ¿verdad? La profecía. Continuando con lo de los falsos profetas, yo veía que hay escuela, lo mencionaba una vez, que hay escuela para profetas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay escuela para profetas? Porque profeta es un ministerio. Porque si es así, tendría que haber una escuela para maestros, una escuela para apóstoles, escuela para pastores, y no me refiero de un instituto bíblico. Escuela, ¿qué más es otro ministerio? No, específicamente. Ajá. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y Evangelistas, maestros. del que me faltaba. Ujú. Híjole, pues, no lo sé. No ¿Qué lo opinas, sé. Juanito, tú? Yo creo que no, porque eso ya, no creo que yo me siente y que me está el maestro diciendo, me vas a profetizar de esta manera y cuando te levantes tienes que hacerlo así y tienes que hablar de esta manera para que sea más creíble. No puedo imaginarme que te estén enseñando a profetizar, eso es parte de Dios, es una conexión divina. Sí, de hecho, cuando O sea, que son apócrifas todas las escuelas para profetas. Yo creo que sí. O sea, no, La no. voy a etiquetar, para... No, sí, ponlo. No, realmente para mí no sería, no es cuerdo, vaya, estudiar para profeta, ¿no? O sea, literal, es algo que viene, es un don que da Dios y ese no se compra ni se vende. Y tampoco creo que se enseñe. Sí. Es algo que Dios da y es algo que Dios en este momento podemos estar profetizando. Si Dios dice, te manda una palabra y tú la puedes soltar y si es Dios se va a cumplir y si no fue tu emoción. O sea, no es necesario ir a una escuela para profetizar. Pienso. Sí, sí. Cuando mi esposa y yo nos ungieron en la iglesia para como presentarnos como pastores, mis suegros y otros pastores que fueron ahí oraron por nosotros, nos impusieron las manos y ya después que terminó la ceremonia hablaba con unos amigos pastores y me decían, es que pastorear no es una herencia. Pastorear no es una herencia. Pastorear tampoco es un título. Pastorear es un llamado de Dios. Entonces, al igual que pastorear es un llamado de Dios, y al igual que ir a un instituto bíblico no te convierte en un pastor, porque no lo es así, es un llamado de Dios. Entonces, creo que escuela de profetas es como que suena como algo padre, algo bien intencionado, pero al final de cuentas creo que bíblicamente sería tal vez incorrecto porque es un llamado de Dios, no es algo que, voy a aprender como si fuera un curso en YouTube, ¿no? Yo creo que más como una formación espiritual, o sea, les enseñan, ¿no? No sé, yo me imagino, ¿no? Como que eso, por ejemplo, de lo que dices que tiene que ver la palabra, ¿no? Que es la Biblia, ¿no? Que es la consolación, la exhortación y la edificación. Yo creo que más que nada va por ahí la Pero mira, cosa, ¿no? algo que sí me faltó mencionar es que, bueno, siendo así estrictamente bíblicos, los profetas, por ejemplo, se ve que levantan otros profetas. Por ejemplo, en el caso del profeta Elías, él se agarró un discípulo y le enseñó y lo discipuló y andaba ahí detrás de él, Eliseo. No sé si ustedes recuerden. Claro. Entonces, pero pues creo que ya es como que diferente, ¿no? Pero pues no lo sé, como que estoy como que se puede y no se puede. No sé cómo expresarlo, pero creo que es un llamado de Dios, simplemente, y cuando Dios te va a llamar, pues también te va a preparar. Entonces, qué mejor que si Dios te llama a un ministerio profético, pues te juntes con profetas de Dios, ¿no? Pero como tal, una escuela así académica de que, no, profeta, y aquí entras y te conviertes en profeta porque te conviertes, no creo en eso. Totalmente. Sales con tu título de profeta, ¿no? Porque, totalmente. Profeta certificado. porque hay título de pastor, digo, no es por presumirles, ¿verdad? Pero aquí su humilde servidor, tengo el título, estudié en la Universidad Teológica de Cuernavaca, la licenciatura en Teología y Ministerios Pastorales. Pero como dice Juanito, eso no te convierte en pastor, ¿no? Yo conozco mucha gente,
incluso hasta con primaria trunca o solamente estudio secundaria, y son unas eminencias que yo admiro, gente que yo admiro como predica, y yo digo, ay, cómo me gustaría predicar así, y le preguntas, ¿dónde estudió, hermano? Dice, no, hermano, no, yo nomás leyendo la Biblia, yo ni la primaria terminé. Revelación, pura revelación. O sea, es algo divino, pues, y como dice la Claro. palabra, no es del Llamado que de Dios, quiere, claro. ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así Porque es. igual puedes tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, un postdoctorado en teología y divinidades y ciencias teológicas y nada más, ¿no? Sí, yo tengo un conocido que tiene un doctorado en educación y a veces es bien mal educado. Doctorado también. Sí, doctorado. No queremos decir su nombre, pero es un falso profeta. Un falso doctor. Un falso doctor. Es un falso doctor. No soy yo, ¿eh? No, no. Nadie te había dicho. No, güey, Nadie nadie, dijo que no. tú. No, ¿qué pasó? Pero sí, fíjate que el Señor también nos manda a que probemos a los falsos profetas, ¿no? Uno de los mensajes ahí de las 7 iglesias en Apocalipsis, el Señor reconoce a una de las iglesias que dice, yo admiro que tú pruebas a los profetas y dices cuando no son. O sea, cuando la iglesia llegue a esa claridad, por decirlo así, a esa como otra palabra que se me va, no la puedo agarrar ahorita. Discernimiento. Ajá, exacto. O sea, sí sabes que, espérate, o sea, no eres un profeta del Señor, estás hablando por tu emoción. Yo sé que voy a recibir mucha bendición si yo siembro, claro que sí. Yo sé que voy a recibir vida eterna, claro que sí. Yo sé que voy a sanar y si yo no sano, es la honra para el Señor. Pero muchas veces estamos esperando a que venga una persona a que hable a nuestra vida para tener una situación económica mejor, para que te diga siembre, y se lleva el profeta que no te visita, que no ora por ti ni nada, y se lleva los dinerales, y tu pastor que está todos los domingos orando por ti, todos los domingos que te está predicando de bendición, todos los domingos que está llevándote la palabra, y en la semana que está trabajando tu tierra, o sea, te habla de que hay que diezmar, que hay que ofrendar para tener bendición. Y damos la morrayita y damos nada más y literal, o sea, no necesitamos a un profeta. Yo creo que en esos tiempos para reafirmar nuestra fe, reafirmar nuestra economía, lo tenemos todo en la palabra del Señor, como estábamos comentando. Ujú. En mi criterio y mi forma de pensar. De hecho, la misma palabra dice, ¿no? De que la mejor profecía y la más certera, pues es la palabra de Dios. Sí. Pero digo, también el profeta es un ministerio. Claro. Porque yo también he escuchado gente que dice, no, aquí no necesitamos profetas, o ¿para qué queremos un profeta si tenemos la palabra de Dios? Yo veo como que de alguna manera excluyen a los profetas, que es un ministerio de Dios, como tan válido como un pastor, y que en muchos lugares no los Sí, reciben. me ha tocado también y soy muy testigo de eso, de pastores o amigos donde han tenido mucho desánimo de su ministerio. Y a lo mejor hay una sequía en su vida donde Dios siente que no escuchan a Dios, y me ha tocado escuchar antes de que alguien les lleve una palabra, y sí es muy confortante que te diga que no te desanimes, de parte del Señor te digo que tu ministerio, o sea, empiezan a hablarle, porque mi mamá fue una de ellas, o sea, que yo escuchaba a mi mamá, pues obviamente en la casa, y venían profetas y hablaban, buscaban, y obviamente ahí te das cuenta cuando alguien le está hablando Dios, ¿no? O sea, mandaban a traer a la persona y le decían, ¿sabes qué? Dios dice esto y esto y esto. Entonces ahí te das cuenta que sí, o sea, hay veces que sí es necesario, pero como tú lo decías, o sea, para traer confortación a tu vida, por el desánimo, pero literal para traerte promesas de economía, que es lo que ahorita se está haciendo. Por eso pega un falso profeta ahorita, ¿no? Porque te baja el cielo y las estrellas a través de sus profecías, y ahí estamos sembrándole. Sí, hay que tener cuidado con... Apenas hablaba con un pastor y me decía, ten cuidado con la gente que llevas a tu iglesia, porque luego hay algunos profetas que le piden el número telefónico a los hermanos para andarles marcando y pedirles dinero. Así que no. No, pues eso ya Eso está no fuera es- de contexto, Esos ¿no? no son profetas, hermanos. Perdón, pero no. Ahora, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes? Sabemos que el profeta es un ministerio, ¿no? Ujú. Pero hay algo que se llama también el manto profético. Hay veces que estamos en la iglesia, estamos orando, estamos adorando al Señor, y se levanta una persona y empieza a dar palabra de Dios, y empieza a profetizar. Ujú. ¿Se consideraría esa persona un profeta o solamente es una persona que
esporádicamente está profetizando o está dando, que el Señor está dando palabra, ¿es un profeta o no es un profeta? Porque habrá quien el Señor use para dar una profecía y diga, pues yo soy profeta de Dios. Ujú. Lo que yo he aprendido en estos años es que hay algo que es un don profético, pero también hay otra cosa que se le dice el oficio profético. O sea, que hay personas que es muy marcado y muy evidente que Dios siempre les usa en profecías. Siempre, constantemente están dando palabras de ciencia, están hablando así cosas extraordinarias de parte del Señor, siempre. Pero también están las otras personas que de repente como que tienen un chispazo y de repente Dios los usa alguna que otra vez esporádicamente, pero no es una cosa de siempre, ¿no? Entonces, el don de profecía creo que es algo que está constantemente, o sea, siempre estás ahí en ese mover, siempre estás en ese ambiente. Dios está hablando ahí constantemente. Y no digo que Dios no le hable a los demás, pero creo que es como algo diferente, ¿me explico? O sea, hay gente que siempre está ahí, que siempre Dios lo está usando ahí, y hay gente que a veces Dios lo usa y de vez en cuando, etcétera. Pero no es un profeta, o si es un profeta. No considero que alguien que profetice alguna vez y otra vez sea así como un profeta, ¿no? Yo diría que un profeta es el que constantemente, es el que Dios lo está usando de esa forma. Ajá. Dios lo usa constantemente de esa forma. Yo creo que ese es un profeta. Si hay alguien que dice, yo siento una palabra del Señor, pero pues lo dice cada 5 años, pues no creo que esa persona sea un profeta. Sin embargo, Dios lo usó en una palabra profética, ¿no? Pero no quiere decir que sea profeta necesariamente. O por ejemplo, quien empieza a profetizar, pero empieza a profetizar una cita bíblica, que también lo he escuchado. Uh-huh. Empieza a profetizar, pero es no sé, un salmo, una epístola, y te la empieza a decir casi textual. Uh-huh. O hasta cantada. Ujú. Bueno, creo que es válido, y creo que incluso hasta lo mencionaste, ¿no? O sea, la palabra profética más segura es la palabra del Señor. Pero no es que sea un profeta, entonces. Entonces, tal vez esa palabra, como muchas palabras, están ahí escritas, pero hay ciertos momentos muy puntuales donde esa palabra cobra vida y tiene un sentido que la persona que necesita esa palabra en ese instante es diferente para los demás. No sé si me explico. Sí. O sea, de repente, digamos que tú lees tu Biblia, ¿no? Tú lees tu Biblia, y has leído un versículo 1000 veces, y lo has leído, pero llega un momento en el que estás conectado con Dios, y de repente, ¡pum! O sea, ese mismo versículo cobra vida, lo ves diferente. Entonces, creo que es válido que alguien, por ejemplo, en un determinado tiempo, digamos, una iglesia está pasando por, como decías tú, ¿no? Por un desierto, y el Señor levanta a alguien y suelta una palabra profética en base a esa escritura. Para esa iglesia eso es refrescante. Sí, un oasis. Es un oasis, o sea, es algo divino, es algo del cielo. Entonces, como dice la misma escritura también, o sea, el Espíritu Santo está ahí en medio de esa palabra. La Biblia dice que la palabra en sí está muerta, pero es el Espíritu que la vivifica. Entonces, esta persona está hablando a través de la fe por el Espíritu Santo y está haciendo proféticamente esta declaración que ya está en la Biblia, pero en ese momento, en esa circunstancia, Dios lo está usando a él para traer una frescura a la iglesia. Entonces, se vale, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro que sí. Y fíjate que también uno de los, no sé cómo vean ustedes, pero hay una parte importante de los profetas, o falsos profetas con los verdaderos profetas del antiguo, y posiblemente raspan a los de hoy, que por ejemplo los falsos profetas se acomodaban al sistema político o religioso.
Ujú. Y el profeta del Señor siempre reprendía el sistema religioso y el sistema político que se vivía. Incluso a Elías Acab hasta le dijo perturbador de Israel. Ujú. A Juan el Bautista, que es el último de los profetas, de los mayores, que dice el Señor Jesús, dice que, o sea, fue el talón, la espinita en el talón de Herodes. Ujú. Entonces, ahora, ¿cuántos profetas no vemos abrazando al sistema religioso actual? Ujú. ¿Cuántos profetas no vemos abrazando el sistema político corrupto que hay? Ujú. ¿Sí? Y realmente el profeta que tiene una valentía y un celo por las cosas que se están haciendo mal. Desafortunadamente ahorita pues los profetas ya los vemos hasta cantando con el Papa, cantantes y todo. O sea, literal. mismo, ¿eh? No, de verdad, o sea, si entendemos ese punto, hay pastores o predicadores, profetas que van y oran por la toma de protesta de un presidente. Cuando te das cuenta que hay una corrupción detrás, en vez de enfrentarla, vas y estás solapando el Ujú. sistema nuevo que hay religioso y político. Ujú. Totalmente, totalmente cierto. Algo tremendo también que los profetas en el antiguo, bueno, en el Nuevo Testamento más bien, abundaban, ¿no? Tanto de que hay una instrucción en la palabra, Ujú. ¿no? Que dice que cuando un profeta hable, perdón, los otros callen. Porque se ha dado una situación que empezaba a hablar un profeta por aquí y palabra de Dios, todos hablando palabra de Dios, y por allá estaba otro y acá otro, todos hablando al mismo tiempo palabra de Dios. Tuvo que normarse esa parte, a decir, a ver, el Señor te dio palabra, habla tú, espérate que se calle, que termine, y ahora sí, el otro, luego el otro. Digo, y vemos los tiempos antiguos, con vergüenza te puedo decir que en mi iglesia no hay ningún profeta. O sea, hablo profetas de Sí, estos, sí, sí, de la sí. Biblia, pues, de este Ujú. tipo de profetas. Ujú. Ya no hay, están escasos. O sea, que estén consagrados totalmente Sí, a eso, sí, o sea, ¿no? que diga, tengo el ministerio profético. Ujú. ¿Ustedes tienen en sus iglesias? No. Este, mi suegra es muy profética. Ella sí profetiza. Mi pastora. O sea, tiene el ministerio, pues, de... Sí, sí. Ella tiene, o sea, sí, palabras. Pues es muy recurrente, muy recurrente. Dios la usa para eso. Y son palabras, pues, que edifican a la iglesia. Creo que lo que siempre ha dicho es muy puntual y tiene que ver con lo que hace un verdadero profeta, ¿no? O sea, el profeta verdadero, por ejemplo, señala o acusa o el pecado, nos lleva al arrepentimiento, pero también edifica la iglesia, da un mensaje, como lo decíamos hace rato, ¿no? De esperanza también, no solamente condenatorio, ¿no? Sino, o sea, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere levantar, vamos a animarnos, vamos a echarle ganas, y con palabras, con la Biblia también, con versículos. Entonces, yo sí puedo decir que en nuestra congre, mi suegra, y también, a veces, muchas veces mi esposa también, pero más mi suegra, sí. Que tiene ese ministerio, Sí, pues. sí, sí, sí. Qué padre, y así deberían ser todas, ¿no? Yo creo que ahora sí que cada iglesia debería de tener como que su profeta, ¿no? Sí. Cada iglesia su evangelista, su apóstol, su maestro. Bueno, maestros yo creo que sí hay, ¿no? Maestros de la palabra. Claro. Y su evangelista. Sí. Pues esa es parte de la formación del cuerpo de Cristo. Son Sí. como que las bases de la iglesia, ¿no? Los 5 ministerios Sí. en los cuales están los profetas. Sí, quiero como que recalcar, me gustaría recalcar como, o hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, y sobre todo también como dar algunos puntos referentes a cómo podríamos distinguir a un falso profeta, ¿no? Entonces, número uno, lo que decía Juanito, no es una persona que se esté inmiscuyendo en los asuntos del mundo, que se esté vendiendo a la política, que se esté vendiendo al mejor postor. Tampoco no es una persona, número dos, que le interese generar ganancias con el ministerio. Yo no estoy de acuerdo, muchos dicen que sí es bíblico, por ejemplo, ese asunto de, siembra una semilla para que Dios te bendiga. O sea, sí, obviamente tenemos que ser gente generosa en el reino de Dios
y con la iglesia. Por supuesto que sí. Lo que no estoy de acuerdo es que una profeta, por ejemplo, trate de manipular a través de la palabra para sacar recursos para su propio beneficio. Y la tercera cosa también es que un profeta también debe tener una autoridad. O sea, un profeta no debe ser un llanero solitario que él es Juan Camané y superpoderoso y él es el que manda y dice, y tú te vas a morir y tú vas a vivir. Y no. Discúlpame, pero ¿dónde está tu pastor? ¿A quién le rindes cuentas? ¿Quién te está mentoreando? ¿Quién te está pastoreando, no? O sea, no puede ser un loco suelto por ahí dando profecías por doquier, o sea, Eso se enseña en la escuela de profetas, Juanito. debes tener una casa, debes tener una autoridad, y debes de. Esa es otra, ¿no? Decir de cómo Sujétese. vas a dar la profecía. Eso se enseña en la escuela de profetas, Juanito, ¿ya ves? ¿Cómo vas a darla? Porque, por ejemplo, veía, ahorita que decía Juanito lo de Julio Melgar, de que todos le decían que iba a sanar, y el Señor te va a levantar, pero hubo uno que sí le dijo, obviamente, no disfrazado, sino muy sutilmente, diría yo, muy sutilmente, te vas a morir. Sí. No sé si vieron ese video. Sí, Yo recientemente lo vi, Y es uno que no es reconocido. Sí. Recientemente lo vi. La Ajá. persona. Exactamente, no es reconocido. No es reconocido. Yo no había escuchado esa profecía hasta que... Y sí está muy claro donde le dice, pues... La cantante. No, donde el Manuel Protesta le dice, ya. le da palabra que él no va a vivir, Ajá, pues. Es un pastor que le dice en su cara. O sea, que le dice, ¿sabes qué? O sea, No vas a vivir, o sea, ¿cómo le dices algo así La que neta, tu no. propósito es más grande que tu vida, algo así, ¿no? Como diciéndole, pues, tu propósito ya está hecho y... No, pero ahora sí que se lo hizo de una manera muy, muy sutil, ¿no? Sí, Y no, tremendo. Y fíjate, ahora sí que el profeta verdadero, el verdadero. que no se dejó llevar por sus emociones. Sí, claro. Sí, y también eso, bueno, o sea, yo sé que a veces se toma como fe, ¿no? A veces se toma como fe. Esa frase que dijo Christine de Clario, ¿no? Que dijo, no aceptaremos un no. No vamos a aceptar un no por respuesta. Discúlpeme, pero o sea, Dios es soberano y Él hace lo que quiere con quien quiere cuando quiere. Entonces, Pobrecita mana, ya le dieron mucha carrilla con eso de que la crucificaron mucho, hermana digo. Christine, si está viendo este video o algún día lo ve, la La amamos, vamos a etiquetar. la bendecimos. No, yo entiendo su sentir, o sea, ves un familiar, Sí, y su amigo, ¿no? un ser querido, o sea... Uno se puede desesperar así, pero la realidad es que... Las emociones te ganan, pues, Juanito, también. Sí, es cierto, totalmente cierto, pero la realidad es que también hay mucha fe en aceptar un no de parte de Dios, muchas veces. Y yo creo que Julio ya tenía el no bien aceptado, ¿no? Porque yo lo veía bien tranquilo, hablando, Sí. incluso su último evento que le hicieron a él y habla, y la verdad, esas partes que él habló, la calma y la paz que él tenía, que sobrepasa todo entendimiento, la verdad se la ponen en la canción que canta su hijo y se siente como él ya estaba destinado ya por parte del Señor a lo que le venía. Pero pues como estamos hablando, ¿no? Ahí ya vamos a llamarle que tuvo una falsa profecía, pues, porque le dio una vana esperanza. Obviamente, pues, él ya no se la creyó porque, pues, él ya tenía me puedo imaginarme, ¿no? Que ya una certeza de parte de Dios de lo que iba a pasar. Sí. Pero sí hay que limitarnos. Si Dios te usa en el ministerio de la alabanza, pues tampoco te vas a emocionar, ¿no? Y vas a agarrar y decir, échame a los enfermos para acá, para que sanen. No, espérate. O sea, si Dios no te ha indicado hacer las cosas, pues eso es moverse en el espíritu, Ujú. ¿no? Y ya para ir cerrando, algo que también es bien cierto, que tu espíritu lo siente. Juanes. ¿Tengo la camisa negra? Es que son los Juanes ustedes. La verdad, hay que ser sinceros. Cuando alguien está profetizando, no sé si se les ha pasado, yo he escuchado a lo largo de tiempo que veo cristiano, muchas profecías, y hay profecías que aparentemente los escuchas y aparentemente son de Dios, pero tu espíritu hay algo que siente, que recibe o que rechaza. ¿No les ha pasado también? Sí. Sí. Digo, por algo somos espíritu, alma y cuerpo, o sea, tenemos nuestros oídos físicamente, escuchamos, pero nuestro espíritu, hay algo que dices, no, esta profecía algo tiene que mi espíritu no la recibe. ¿Sí le llegó a pasar alguna vez? Sí.
Mira, la gente muchas veces quiere vivir de las profecías. Porque, bueno, como lo dije al principio, o sea, muchas veces hay una desconexión muy grande con Dios y a veces sientes que Dios no te habla y esperas que Dios use otra persona para que te hable. De esas veces que hace cuenta que viene el profeta, ¿no? Y hay una fila de gente y él está soltándole palabra y te le pones enfrente porque te diga algo, pero no te dice nada y se va con el otro y vas para allá y, o sea, no. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta lo que dijimos al principio. Escuche, hermano, por favor, la palabra profética más segura. Alguien puede venirle con alguna palabra y como dice Ozzy, hay palabras que las vamos a recibir y hay palabras que las vamos a rechazar. Pero si usted quiere estar totalmente seguro, lea su Biblia y conéctese con sus pastores. Una de las cosas que más nos puede salvar de falsos profetas o profecías falsas también es acercarnos con nuestros pastores para ver si avalan las palabras que nos están dando, porque pues al final de cuentas se supone que ellos son los que más nos conocen, ¿no? Así es correcto. Así es. Pues ahí está. Yo creo que es una buena enseñanza, ¿verdad? Esperamos que sea de bendición para sus vidas. Y bueno, antes de cerrar, queremos agradecer a las personas que nos han estado viendo, ¿verdad? Ahí andábamos por 10 personas que nos vieron. Es el primer en vivo. Sí. Digo, quizás son 10, fue un poquito. Son poquitos, pero pues es nuestro primer en vivo, nunca habíamos hecho. ¿Habrá 10 justos? Y bueno, agradecerles, ¿verdad? A las personas que estuvieron comentando, a nuestro hermano Gretz, a Miri, a la hermana Araceli, a Lluvia, a nuestro hermano pastor Emanuel Barcamontes. Emanuel Barcamontes, mejor conocido como Perico 2.0. Ya estuvo aquí, ¿eh? Ya estuvo aquí y va a volver a estar. Le hicimos la De invitación para que volviera a estar. Hay que invitarlo. Así que, pastor, si lo está viendo ahorita, está invitado para otro tema, ¿eh? Primero a todas las personas Y que nos traiga estuvieron. toques. Ándale. Ahí está también mi esposa. La esposa de Juanito. Topacio. Saludos, Sí. mi amor. Así que bueno, gracias a los que estuvieron aquí, estuvieron conectados, estuvieron al pendiente. Vamos a hacerlo yo creo más seguido, vamos a probar fue como un programa piloto, vamos a decirlo así, el día de hoy. Queremos probar, ¿verdad? Porque regularmente saben que lo transmitimos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Y ahorita únicamente se transmitió en Facebook. Bueno, se va a estar subiendo también a las otras plataformas en el transcurso del día o mañana, para que también estén pendientes, ¿verdad? Porque hay muchos que les gusta escuchar nada más. Por ejemplo, no sé ustedes, pero yo soy de esos. Yo soy de que los podcasts, a mí me gustan mucho los podcasts, pero yo no los veo. Yo los escucho. Spotify, Apple Podcast, YouTube. Y yo soy visual. Yo soy auditivo. Sí, yo también, si es podcast o cosas así de charlas muy largas, prefiero apagarlo y solo escuchar. Sí, también. Sí. Oigan, y pues agradecer a la comunidad de Apple Podcast. Gracias a Dios es la comunidad más grande que tenemos ahorita. Wow. La de Apple Podcast. Excelente. Más que YouTube, más que... De hecho, ya nos hicieron el patrocinio, aquí tenemos todo. más que Spotify. Y bueno, gracias por estarnos apoyando, comunidad de Apple Podcast. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Y vamos creciendo, vamos poquito a poquito despegando. Oye, me gustó mucho este programa, ¿sabes por qué? Porque es totalmente en vivo y siento que nos equivocamos menos que cuando es pregrabado, Marito. Es que cuando es pregrabado, digo, la gente no lo sabe, pero a veces nos equivocamos y cortamos. Nos hemos equivocado a la mitad del podcast y tenemos que cortar, o que dijimos una palabra mal o algo entre medio y ahí tenemos que hacer la edición. Oye, es como una vez, ¿te acuerdas que con el pastor Nelson, sí, que no se grabó? Ya habíamos acabado, volvimos a tener que volver a grabar el programa ya con dos veces de rebuscar las palabras. Otras veces a la mitad, o también nos ha llegado a pasar de que vamos con el podcast como a la mitad y decimos, no, como que no nos gusta, como que no hay como que estábamos, ajá. Aunque también tengo que decirlo que este podcast como que empezamos medio chiviados. Ya, como que a la es mitad. que era en vivo, hombre. Sí. Pues ese es el nervio de. Y luego el tema que traes también tú, o sea, un tema que. Sí. Dice el hermano Gus que le manden saludos. Yo creo que quiere saludos de su cuñadito. ¿Qué Gus? El famosísimo Greg. Sí, Greg. Saludos, Gregory García. Gregory, tremendo baterista, ¿va? De la iglesia Salem. Gregory también es muy profético, ¿eh?
Cuidado. Ah, sí, Cuidado, Y es de los buenos, ¿eh? Sí. Ah, Nada de que mi amigo falso Gretz, profeta. cuidado, Saludos, Gretz. Profeta, Gracias. profeta Greg. Pues si Dios quiere, vamos a hacer el próxima semana también en vivo. Juanito, pues tú ya eres de casa, Juanito, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a agradecer si tú ya eres de casa, Juanito? No, agradécemelo. Te agradezco, Juanito. Dejé de hacer hamburguesas allá por Sí, venir cierto. para De hecho, acá. ahorita Juanito preparó unas hamburguesas. Con ni esto McDonald's. vamos a cerrar el Tengo podcast. las manos llenas de olor a carne. Ya le quería dar una mordida aquí. Pues gracias, chicos. Misión cumplida. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos no el próximo miércoles, sino el próximo martes. Dios les bendiga. Bendiciones. Ahora voy a cortar la transmisión. Espérenme tantito. No Hay se que muevan. seguir saludando. No se muevan. Hay que seguir con el eterno saludo y sonrisa.